ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Yu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprendí que la ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que va sufriendo la tortura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Muy buenos días amigos, buenos días Río Gallegos, buenos días Santa Cruz, buenos días Argentina, buenos días Malvinas
en el aire de Radio Nuevo Día, comenzando una nueva jornada. Disculpen ustedes la demora, estuve peleando con unas cuestiones técnicas, acá estoy hace rato ya en la sede de la radio, pero bueno, hemos logrado poner al aire el streaming y todo lo que conlleva hacer la mañana de Radio Nuevo Día una vez más. Estamos dispuestos a acompañarte hasta las 9:30 en esta propuesta del aire del 100.9 o donde sea que nos estés sintonizando, YouTube, Facebook o donde quiera que nos encuentres. Aquí estaremos para acompañarte en una mañana más de información, de actualidad, de análisis y de compartir obviamente opiniones de manera conjunta. Acá podés escribirme desde ya al 2966 51 60 51, que es el número de la radio, y me haces saber que estás del otro lado compartiendo este comienzo de miércoles gris, nublado y húmedo y helado en la ciudad de Río Gallegos y más allá también. Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Y empezamos a contar de este tango que en realidad es una reversión de Manuel Wirtz, que trajo mucho más acá en el tiempo con la novela Franco Buenaventura, El Profe. Sí, dirán, qué bizarro, cómo arrancaste, vos que sos del rock, vos que te ponés unos temones siempre a la mañana. Bueno, hoy me pintó arrancar así, discúlpeme si herí sus susceptibilidades. Espero que haya encendido su lado romántico y hayan aprovechado ese tema, ese momento de la mañana para arrancarle un beso a su pareja, para hacer una demostración de cariño que nunca, jamás está de más. Río Gallegos, 27 de mayo. Una mañana muy fría, nublada. Si todavía no saliste, abrigate. 2 grados 4 bajo cero la temperatura, la más baja del año hasta ahora. Cielo ligeramente nublado con niebla. La humedad del 94% en la capital de Santa Cruz. Y viento que sopla desde el sur a 4 kilómetros nada más. Este miércoles tiene una máxima de 7 grados pronosticada. Neblina, cielo mayormente nublado. No hay precipitaciones previstas. El viento casualmente sopla desde el norte y lo hará con más intensidad hacia la tarde y noche, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Máxima de 7 grados para este miércoles gris en Río Gallegos. Puedes olvidar, pero ella siempre está. 2 grados 6 la temperatura actual en el Calafate, cielo nublado con precipitación a la vista, humedad del 94% y viento sur a 4 kilómetros por hora, la máxima para hoy de 4 grados. Las precipitaciones muy bajas las probabilidades y no habrá vientos significativos para hoy en el Calafate y la cuenca carbonífera. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
5 grados 1 la temperatura actual en Perito Moreno a esta hora. Cielo nublado con llovizna en la mañana de este miércoles, humedad del 97% en dicha localidad, allí en el noroeste santacruceño. Viento en calma a esta hora y una máxima para hoy que ya hemos superado de 4 grados. Se esperan lluvias y nevadas para horas de la mañana y la tarde, aunque en baja probabilidad para Perito Moreno. No va a haber vientos significativos en esta jornada de miércoles. Reitero, jornada con precipitaciones probables para Perito Moreno y máxima de 4 grados. ¿Hacia dónde me voy? En el norte de Santa Cruz permanezco y en Caleta Olivia a esta hora la temperatura que, como les digo, en el Servicio Meteorológico Nacional no se actualiza inmediatamente, es de 8 grados. Viento de 19 kilómetros por hora en esta mañana. Cielo nublado en Caleta Olivia, la ciudad del Gorosito. Hay alguna probabilidad de precipitaciones que sobre todo hacia el mediodía se intensificará y luego hacia la noche de este miércoles. El viento soplará desde el este, en este caso noreste, a 20 y pico, 30 kilómetros por hora en esta jornada, con máxima de 9 para Caleta Olivia. En Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, la temperatura es de 5 décimas de grado sobre cero, cielo despejado a esta hora, la sensación térmica es de 2 grados bajo, 2 grados punto 5 bajo cero, 2 grados y medio bajo cero, la humedad del 87% a esta hora y el viento sopla del noreste a 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy de 3 grados en esta jornada de miércoles, máxima de 3 grados, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada en la que no se esperan precipitaciones, tampoco vientos fuertes. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto. En nuestras Malvinas Argentinas, en Puerto Argentino, para ser más preciso, la temperatura actual es de 4 grados 5, la sensación térmica de 2 décimas de grado bajo cero, el cielo se presenta cubierto a esta hora, la humedad es del 97% y el viento sopla desde el oeste a 26 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima de 5 grados para Puerto Argentino en las Malvinas Argentinas, sin precipitaciones y las ráfagas de viento soplarán sobre todo con intensidad en la mañana con ráfagas que alcanzarán los 60 kilómetros por hora. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como se da el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Y por último me voy hacia la Antártida Argentina para completar este repaso climático de primera hora. 9 grados 7 bajo cero la temperatura actual allí en la Antártida Argentina. 17 grados 2 bajo cero la sensación térmica. Cielo ligeramente nublado con una máxima para hoy de 1 grado.
Voy a corresponder enviarles un especial saludo a Viviana, Verónica y Vanessa, que son trabajadoras de la Casa de Río Turbio, a quienes ayer conocí y que me dijeron, escuchamos todas las mañanas, en realidad escuchan la radio por lo que me dijeron, porque no, a mí ni me jonaban, pero me escucharon hablar y dijeron, hey, vos sos el de la radio. Así que le mando un abrazo muy grande y gracias por estar allí, por acompañarme en este comienzo de jornada. Y un abrazo muy grande al capitán, a el santo sanjuanino Maxi, que me dice buen día Juli, buen día Malvinas. El saludo grande para vos, querido Maxi. Te mando un abrazo grande, me dice por salir. Y está el vidrio todo tarjeteado, no sé qué le habrá pasado para sacarle la escarcha, claramente. Está fría la mañana, así que si todavía no saliste de casa, tenelo en cuenta porque ha helado bastante, creo hasta aquí no ha habido temperatura más fría que la que se presenta en esta mañana en este año, así que ha empezado formalmente la temporada invernal, señoras y señores, ténganlo en cuenta, tendrán que salir con anticipación, no solo por el frío y el calor que necesita el auto, sino también por las calles. Tengan en cuenta que ustedes que hay muchas calles con agua todavía de lo que fue el fin de semana, eso se ha transformado en una laguna escarchada, pasan los autos, desparraman, hacen una película de agua que se va congelando con el correr de los minutos y se complica. Así que salgan con tiempo, no se duerman porque la van a pasar mal y se van a llevar más de un dolor de cabeza en esta mañana. Un 27 de mayo como hoy en 1527 el navegante veneciano Sebastián Caboto ordenaba la construcción del fuerte Sancti Spiritu sobre la barranca del río Carcarañá, cerca de su desembocadura con el Paraná, en la actual provincia de Santa Fe, y fue el primer asentamiento español en Argentina. En 1875 nacía el ingeniero aviador y deportista Jorge Newbery, precursor de la aviación en Argentina, fundador del Aeroclub de Aeronáutica Militar, y se destacó como boxeador, nadador, automovilista, esgrimista y remero en todas esas disciplinas, dejando un legado en lo deportivo y en lo cultural, que al día de hoy sigue siendo homenajeado con instituciones, de hecho, que llevan su nombre, como Newbery de Comodoro, por ejemplo, el aeronauta. En 1895, Oscar Wilde, escritor irlandés, autor de El retrato de Dorian Gray, era condenado en Londres a 2 años de cárcel por conducta indecente y sodomía, por lo que fue obligado a trabajos forzados en la prisión de Reading. En 1910, las selecciones argentinas y chilenas se enfrentaban por primera vez en Buenos Aires durante los festejos del centenario argentino. Fue victoria de Argentina 3-1 con goles de José Viale, Maximiliano Susán y Juan Enrique Hayes, mientras que para Chile fue Frank Simmons el autor del gol. En 1970, Estudiantes de La Plata, para el amigo Pucci, se convertía en el primer equipo en ganar 3 veces consecutivas la Copa Libertadores de América, al empatar en esa ocasión con Peñarol 0-0 en el partido de ida en La Plata. El equipo del Pincha había ganado 1-0 con gol de Néstor Toñeri y de esta manera se consagró campeón de la Copa Libertadores una vez más. En 1972 nacía en Juazeiro, Brasil, en el estado de Bahía, la cantante Ibechi María Díaz de Zangalo Cadi, quien de niña inició una carrera en la que grabó 5 álbumes y vendió más de
20 millones de copias. En 1977 salía a la venta God Save the Queen en el Reino Unido, el segundo single de los Sex Pistols, banda de punk de aquel país. Sectores conservadores lo interpretaron como un ataque directo a la reina Isabel II y una burla hacia la corona británica. Justamente eso era. Vendió en una semana 200.000 copias. En 2010, el volcán Pacaya lanzaba fuertes erupciones o entraba en erupción de una manera considerable. Y de hecho, kilómetros de lava volaron por las alturas en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Zacatepec. El gobierno guatemalteco declaró el estado de calamidad en la zona afectada por la erupción, que causó 3 muertos, entre ellos un periodista que cubría el fenómeno, y la evacuación de más de 2.000 personas. En 2016, Barack Obama, por entonces presidente de los Estados Unidos, rendía homenaje en la ciudad japonesa de Hiroshima a las víctimas del ataque nuclear de su país a Japón en 1945, el primero de los dos que se efectuó durante la Segunda Guerra Mundial. La muerte cayó del cielo, dijo por entonces Obama. No, amigo, la efectuaron ustedes. En 2019, en la ciudad bonaerense de Mercedes, fallecía a los 64 años el conductor de radio y humorista Gabriel Gustavo Pinto, más conocido como Tuki, quien trabajó durante 20 años en rock and pop y tuvo mucha vinculación con el rock argentino por sus conexiones con artistas como Luca Prodan y Gustavo Chizo Napoli. También un día como hoy, en 1923, nacía en Fürth, Alemania, Henry Kissinger, judío alemán, a quien el nazismo obligó a emigrar, en realidad no a él, sino a él y a toda su familia, quienes emigraron a Estados Unidos. Fue estudiante de ciencias políticas, se acercó al partido republicano, fue consejero de seguridad nacional de Richard Nixon y desde ese cargo negoció la apertura de relaciones con China y la paz con Vietnam. Su rol en las negociaciones en París valieron justamente la obtención del Premio Nobel de la Paz en 1973. Y ese mismo año se convirtió en secretario de Estado de Estados Unidos. Al mismo tiempo impulsó el golpe militar contra Salvador Allende en Chile. Se lo acusa de haber amparado la Operación Cóndor, que se desarrolló justamente en toda Sudamérica con redes represivas y dictaduras que llegaron a Argentina, a Uruguay, a Paraguay y obviamente a Chile. Fue una figura controversial pero sustancial de la segunda mitad del siglo XX y evitó, de hecho, zafó de responder ante la justicia por alguno de sus manejos. La campaña para que le retiraran el Nobel, no prosperó tampoco, después de conocido varios de sus secretos, y falleció a los 100 años en 2023, a los 100 años. En 1976, un grupo de tarea de la dictadura secuestraba a Raimundo Gleiser, cineasta, en la puerta del Sindicato Cinematográfico Argentino, y permanece desaparecido desde entonces. Nacido en 1941, era documentalista, o era su principal género. En 1973 filmó Los Traidores, un largometraje de ficción en el que describe la parábola de un ficticio dirigente sindical peronista que, de defender las bases, pasa a ser parte del entramado de poder en tiempos de la proscripción. Le cabe a varios esa. También fue responsable del documental México, la Revolución Congelada, militó en el Partido Comunista y luego se acercó al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Fue parte del grupo Cine de la Base, junto con otros directores, con los que realizó el mediometraje Ni Olvido ni Perdón, 1972, La Masacre de Trelew. Y por su desaparición
se conmemora hoy el Día del Documentalista en Argentina. En 2015 también estallaba el FIFA Gate, el mayor escándalo en la historia de la Federación Internacional de Fútbol, donde un grupo de dirigentes era arrestado en Suiza en el marco de una investigación desarrollada por el FBI. La pesquisa apuntaba a presuntos actos de corrupción en los contratos de TV y en el otorgamiento de sedes mundialistas como la de Qatar, que a pesar de que se confirmó, se jugó igual porque la pelota sigue girando. Joseph Blatter fue electo 2 días después de todo este quilombo, fue reelecto presidente de la FIFA, pero finalmente la presión llevó a su caída y a la de Michel Platini, exjugador y titular de la UEFA entonces, que es la Federación Europea. Desde entonces apareció un pelado que es amigo de todos, que es Gianni Infantino, que asumió como nuevo mandamás en febrero de 2016 de la FIFA y todo sigue funcionando. Por entonces, Julio Grondona era uno de los implicados, pero ya había fallecido junto con otros dirigentes argentinos, y el que purgó una larga condena por esto, creo que todavía sigue en esa situación, es Alejandro Bursaco, por entonces CEO de Torneos y Competencias. Que Tul, un día como hoy, se destapaba una olla que mamá mía. Saludos para mis amigos de YouTube, que ya veo que están ahí. Dejen su like en la transmisión. Si no están suscriptos al canal, háganlo, por favor, que a nosotros nos ayuda. Y dejen un comentario ahí, así sé quién está del otro lado. Pueden escribirme, reitero, al 2966-516051 y hacerme saber que están del otro lado. Enseguida busco ese celular porque no lo tengo aquí a la vista. Te voy a contar algunos títulos del comienzo de esta jornada de miércoles, saludando obviamente antes que nada a Tony Villanueva y a Lorena Aro, quienes ya están en la redacción y redes de El Diario Nuevo Día.com.ar, el sitio líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Mucho misterio en tus ojos, hoy hay. Y hay mucha chispa aún en tu cerebro loco. Pero estás hundido en tu propia herida. Pero estás hundido en tu propia herida. Muchas formas de pelar el gato, nene. Y puede fusilarte hasta la Cruz Roja, nene. En esta vieja cultura frita, en esta vieja cultura frita. Vas ahí apartando a golpes tus dolores, nene. Así vas a ser el más premiado de la morgue, nene. Porque estás hundido en tu propia herida. Porque estás hundido en tu propia herida. Te encanará un Robocop sin ley. No, un Chrono Rock, policía hecho en Detroit. Yeah.
vamos a abrirse paso, nene. En esta vieja cultura frita, en esta vieja cultura frita. Te encanará un Robocop sin ley, no more. Un cronólogo hecho en Detroit. Yeah, 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 yeah. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial, acompañándote hasta las 9:30 de la mañana con los principales títulos del comienzo de tu jornada, con todo lo que tenés que saber de la mano del portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diario nuevodía.com.ar, desde donde obviamente vamos a ir repasando los principales títulos del comienzo de esta jornada de miércoles 27 de mayo en la vida y en la República Argentina. Reitero el saludo para Lorena Aro en las redes del Diario Nuevo Día, el Diario Nuevo Día 80 en Instagram, el Diario Nuevo Día Santa Cruz o el Diario Nuevo Día en Facebook, y también a Tony Villanueva, hombre que a esta hora ya está redactando noticias en nuestro portal. De las sierras donde arden las estrellas, dejé mi herida abierta en un valle de penas, y así sin darte cuenta se te puede enfermar el corazón cuando uno menos lo espera. El veneno ya está en tus venas, en un río de deshielo al sol de una mañana. Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña, un par de ojos negros te pueden robar la ilusión y no hay cura ni remedio que te hagan ver mejor. ¿Qué te cuenta el Diario Nuevo Día a esta hora? Título número 1 de nuestro portal. El Consejo Provincial de Educación dejará de pagar licencias gremiales con goce de sueldo y afectaciones sin funciones frente a alumnos. La medida alcanza licencias gremiales y afectaciones que no estén vinculadas de manera directa a la atención de estudiantes y busca fortalecer la presencia en las escuelas de Santa Cruz, según indica el Consejo Provincial de Educación, ¿no? Porque, bueno, llamativa la medida. Desde la cartera informaron que dejarán de abonar licencias gremiales y afectaciones de personal que no estén directamente relacionadas con la atención de alumnos en las instituciones educativas de la provincia. Qué llamativo, ¿no? De un gobierno de extracción sindical, ¿no? Desde el organismo señalaron que la decisión, en este caso, forma parte de una política de fortalecimiento del sistema educativo santacruceño y apunta a priorizar los recursos del Estado, sostener las fuentes laborales docentes y reforzar la presencia de trabajadores en la escuela, según indica el propio Consejo Provincial de Educación, buscando optimizar el sistema educativo provincial, explicando además que las licencias gremiales continuarán otorgándose conforme a lo establecido por la ley 23.551 de asociaciones sindicales, aunque dejarán de contar con goce de sueldo. Mira vos, esto lo comunica el Consejo Provincial de Educación, ¿no? Pero bueno, hace poquito había un ministro que cobraba 3 sueldos. No sé si tenía que ver con licencias gremiales o no. Llamativo, toma otro camino, una discusión que en realidad debiera darse en derredor de, claramente, ¿no?, las mejoras salariales a los trabajadores de la educación.
Tras ello, ADOSAC también tomó la palabra y señaló que el objetivo es debilitar la defensa colectiva de los trabajadores, obviamente tras la eliminación de estas licencias gremiales. El gremio docente cuestionó con dureza la decisión del Consejo Provincial de Educación de dejar de abonar licencias sindicales y acusó al gobernador Vidal de impulsar una política de hostigamiento y disciplinamiento contra la organización gremial. La ADOSAC emitió un comunicado contra el gobierno, duro comunicado, en el que señala que el gobierno provincial persigue a ADOSAC y a los trabajadores. Expresó el gremio justamente en este documento, donde apuntó directamente contra el gobernador Claudio Vidal, remarcando que se trata de un gobernador que fue dirigente sindical. Claro, es lo mismo que le señalaba yo. Desde el sindicato sostuvieron que la decisión oficial no responde a criterios pedagógicos ni económicos, sino que constituye una represalia tras las recientes movilizaciones docentes realizadas en distintos puntos de la provincia, incluidas las manifestaciones durante el acto del 25 de mayo. Según ADOSAC, la medida afecta solamente a 7 licencias gremiales en toda Santa Cruz, por la que consideraron que el impacto presupuestario es absolutamente insignificante dentro de las cuentas provinciales. En ese marco, el gremio aseguró que el verdadero objetivo del Ejecutivo Provincial es atacar las herramientas de organización sindical y debilitar la defensa colectiva de los trabajadores, volviendo a denunciar salarios por debajo de la línea de la pobreza y una falta de convocatoria a paritarias que todavía se prolonga, habiendo transcurrido ya 5 meses de este 2026. Y por si faltaran actores en todo este presente de reclamos hacia el gobierno provincial para que abra las paritarias, se suman también los policías que de manera autoconvocada iniciaron un acampe a las puertas de la Casa de Gobierno Provincial. Justamente esto comenzó en la noche de ayer martes afuera de Casa de Gobierno y los manifestantes aseguraron a Diario Nuevo Día que permanecerán en el lugar hasta que el gobierno provincial los convoque a paritarias y afirmaron que sostendrán la permanencia hasta el cierre de la negociación salarial. Efectivos policiales y del Servicio Penitenciario Provincial comenzaron un acampe frente a la Casa de Gobierno Provincial aquí en nuestra ciudad, sobre calle Alcorta, en el marco del reclamo salarial que mantienen desde hace más de 3 meses, incluso diría más, desde principio de año. La protesta se instaló durante la noche del martes y tiene como principal objetivo exigir la apertura de paritarias para discutir una recomposición salarial. Hasta que el gobierno convoque a una mesa de negociación, seguiremos acá, le señalaron al Diario Nuevo Día y remarcaron que no van a levantar el acampe hasta que finalicen las mesas paritarias. Cada dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad. Vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo porque atrás nuestro viene un viento que
derriba todo lo que toca, que mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede callar. Otro sindicato estatal que comienza con medida de fuerza, UPCN, anunció paro de 96 horas en toda la administración pública provincial desde hoy y hasta el sábado inclusive. El gremio también reclama paritarias, pase a planta permanente y reencasillamiento de trabajadores dentro de la administración pública provincial, tanto en entes centralizados como descentralizados y municipios. Va a desarrollar esta medida de fuerza, a la cual, agrego, se suma también ATSA en el ámbito de la sanidad. y a la canción de la vida aniquilar. Vas a estar perdiendo el tiempo, porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede callar. Y el saludo por enésima vez a mi queridísima Lore Aro, que cuando la vea le voy a dar un gran abrazo, porque es la única que comenta en YouTube. Todo el resto de la gente que está ahí, que los estoy viendo, estoy enojado con ustedes, pero ya se me va a pasar, no se preocupen. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y vas a estar perdiendo el tiempo, porque atrás no es... Muy buenos días para Dani, que dice buen día, saludos a todos, acá por salir en el móvil de tránsito, escuchándolos a ustedes y la buena música. Despacio, gente, que está muy feo, mucha precaución, nos lo dice alguien de tránsito, qué grande. Saludos para Pato también, de No Bailarás, que está presente por allí. Un saludo escarchado para vos, dice, el 27 de mayo de 1963 se editaba The Free Willing de Bob Dylan. Blowing in the Wind, quizá el título más conocido, si no me equivoco, de este álbum. Te mando un abrazo grande, Pato, gracias por estar. Buen día, bajo cero, dice, excelente programa, como siempre, un abrazo, nos dice Ramón, a quien le mandamos un abrazo grande por la jornada por el comienzo de esta jornada, y también a Tuki, buen apodo, Tuki, que está con una camiseta de la selección y nos manda un saludo y le deseamos que tenga un muy buen comienzo de jornada también a ella en este caso. Podés escribirme al 2966-516051 y hacerme saber que estás ahí, del otro lado. Tengo más títulos para compartir con vos. Un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado. Un tornado. Un tornado. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y la situación social va recrudeciendo, sobre todo en los barrios de nuestra ciudad. La falta de laburo formal, la falta del mango, sobre todo en el día a día, hace que se complique parar la olla en cada hogar. Y por esto, ante estas ocasiones, proliferan los merenderos y los espacios que contienen a los barrios, a su comunidad.
Ayer Laura Andrione, nuestra compañera de Siempre Llegué Tarde, habló con Aide Colman, quien es parte del merendero Rayito de Luz, que se ubica en el barrio Bicentenario. No tenemos leche, azúcar ni harina. El pedido justamente de ayuda de este merendero a los vecinos, sobre todo porque allí todo se hace a pulmón. Advirtió sobre la falta de insumos para sostener meriendas y almuerzos a más de 60 familias y la ausencia de una ayuda tanto del municipio como de provincia. Contó que actualmente el merendero asiste a unas 60 familias, entre 120 y 130 personas, entre niños y adultos. Nos trajeron mate cocido y té, pero no podemos hacer nada con eso porque no tenemos leche, no tenemos azúcar, nos falta harina y materia prima para elaborar algo para la merienda. El espacio funciona gracias al trabajo voluntario de 5 personas y a las donaciones que realizan vecinos de la ciudad. Todo se hace a pulmón. Además, Colman explicó que hace aproximadamente 2 años que no reciben asistencia regular por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Nos piden notas, planillas con nombres, datos, pero la ayuda nunca llega. Y esto, voy a decirlo, es a título personal, esto sucede en varios lugares, donde cada vez ya saben quién sos, ya saben a qué espacio representás. No me llenás una planilla, no, necesito estos datos. Dale, amigo, el hambre no tiene cara. Y es urgente sobre todo. Por lo cual, allí en la nota del diario Nuevo Día, que está justamente entre las portadas principales, ustedes pueden tener los contactos de estas personas para poder colaborar, en este caso con el merendero Rayito de Luz, que está ubicado en calle 11, casi 42, en el barrio Bicentenario de nuestra ciudad. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? Chocó, escapó y lo atraparon alcoholizado. Esto sucedió en el Calafate, donde en la avenida principal, frente a la estación Acción, un automovilista fue interceptado minutos después de haber colisionado contra otro auto. La policía lo detuvo, lo interceptó y allí constataron que tenía 1,17 gramos de alcohol en sangre, por lo que su auto fue subido de una camilla y retirado. Así que ahora, por incumplir las normas de tránsito, deberá seguramente ponerse con una suma importante para recuperarlo. Además, quedó a disposición de la justicia mientras se desarrollan las actuaciones preventivas correspondientes, porque claramente un martes por la noche, qué necesidad, ¿no? Cuando la tierra esté en mis pies y en mi sendero vuelva la luz, llegaré hasta este lugar. Me parece estado ayer sentado, espero que alguien llegue, el mismo amigo que nunca se fue, picando paso entre historias. Le agradezco a los compañeros de Arriba al Día que me aportan. Por ejemplo, se expresó Juan Cortega, que es referente de Encuentro Ciudadano, parte de la coalición de gobierno. Cita el link o el recorte de la nota del Nuevo Día respecto de esta medida que tomó el gobierno justamente para con ADOSAC, donde se dejará de pagar las licencias gremiales. Y señala:
Supongo que este es el aporte para solucionar el conflicto. Supongo que esto es sentido de la oportunidad. Supongo que esto surge de un gran equipo de trabajo pensando 24 horas y nos ilumina con estas ideas. Supongo que esta es la referencia de clase que profesan. Gracias por estos litros de nafta al fuego. Supongo que con esto se superará la línea de la pobreza en una crítica velada hacia una acción de gobierno, en este caso, efectuada por el Consejo Provincial de Educación, cartera que en un principio de esta gestión, recordemos, era conducida de alguna manera por Encuentro Ciudadano, pero que finalmente su referente y entonces presidente Daniel Busquet se fue sin demasiadas explicaciones, y desde entonces está Iris Rasguido conduciendo esa cartera, y desde entonces, bueno, las cosas han ido en el vínculo institucional en declive entre docentes y el órgano rector de la educación en la provincia. No quiero tener, cruzando el tiempo, mucho me equivoqué. Miedo tengo que esta vida. Terminó de noticias políticas. Se presentó, asumió la nueva comisión de APEL de los empleados legislativos, con acompañamiento de sus afiliados y reclamos salariales. Y atentos aquí, el 24 de mayo, el domingo pasado, se realizó traspaso de mando a la nueva conducción de la Asociación de Personal y Empleados Legislativos, que tomó posesión de cargos con una nueva comisión directiva elegida el pasado 18 de marzo. David Catriguala será el secretario general y la secretaria adjunta es Laila Gironi, quienes expresaron el compromiso de su agrupación Somos Legislativos para los próximos 4 años. Y allí los dirigentes enfatizaron en que la nueva gestión asume con la responsabilidad y la convicción de los trabajadores legislativos de tener una representación fuerte, activa y presente, planteando como objetivo recuperar el rol del sindicato de defender exclusivamente los intereses y aspiraciones de los trabajadores justamente del ámbito legislativo. Cuestionaron el congelamiento salarial, la falta de recategorizaciones durante 3 años y la postura del vicegobernador Leguizamón en no reconocer la legitimidad de la comisión hasta tanto el Ministerio de Capital Humano no se expida con las certificaciones. Una elección. Está mucho más cerca haber ido a ver qué onda la elección que esperar que Sandra Petovelo te firme un certificado, perdón, pero me parece que es bastante rebuscado el argumento. Si pretenden que APEL cierre sus puertas, se equivocan. No le tenemos miedo al trabajo, cumpliremos con nuestra jornada laboral habitual y luego estaremos con la actividad sindical como corresponde. No nos van a doblegar, señalaron los conductores de la entidad gremial legislativa que renovó su conducción y que ahora tiene justamente a David Catriguala, un hombre de mucha ascendencia en la opinión pública de nuestra ciudad por su trabajo, su rol de comunicador, pero también además por la postura que adopta desde el lugar de comunicador. Me comparten algo desde ADOSAC, que ahora enseguida se los voy a contar para seguir complementando este panorama del cual estamos hablando desde el inicio de esta jornada. Así que asumió la conducción legislativa o de los legislativos del sindicato de APEL, pero hasta tanto Sandra Petovelo no firme el papelito, no serán reconocidos como tales.
trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. La casa de las capitales no se va a acabar. La casa de las capitales no se va a acabar. Saludos para nuestra compañera La Pela Andreone, que está escuchando desde tempranito y después de las 1 estará o de las 13 en Siempre Llegué Tarde. Y para Caro, la licenciada que está escuchándonos como corresponde, escuchando buena radio. Esto es la Grasa de las Capitales de Serú Girán. Lo dejo con ellos y enseguida continuamos con más. Buenos días, Malvinas. Trances más. Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9, a través de YouTube también estamos transmitiendo en vivo para todo el universo. Saludos para Alejandro Barra, que mandó un mensaje pero lo retiró. Y para Caro, que me manda un matecito también ahí a través del chat de YouTube. Gracias a todos quienes se van sumando a través de los distintos canales de comunicación que tenemos. Vos podés escribirme al 2966 51 60 51 2966 51 60 51 porque quiero compartir con vos parte de esta mañana todavía. Nos queda casi una hora por delante hasta que llegue Arriba el Día, el espacio donde, bueno, habrá una continuidad de análisis seguramente de todo lo que va aconteciendo y las novedades que van surgiendo en este marco de situación que claramente de a poquito va empeorando, ¿no? El panorama, sobre todo cuando uno, más allá de mirar alrededor, mira su bolsillo y se da cuenta que está jodida la mano. Saludos para Pau también, de Tránsito. No voy a decir como le dice Dani porque yo quiero hacer amigos, no enemigos. Se enojó porque no la nombramos anteriormente, la mejor inspectora. Pau, este abrazo especial es para vos, no te enojes, no te pongas mal. Espejos que son de tu día del alma.
mientras oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, no se escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, nunca son lo mejor para estar desnudos. Ni la anaconda es como el rey. Ya no hay más reyes de la selva, nena. Inspeccionaron Cerro Negro y detectaron irregularidades ambientales, además de las también ya detectadas en términos de cumplimiento de la ley 9010, a pesar de la cual en ese caso el secretario de Trabajo de la provincia, Aravena, dijo que no va a haber multas. Pero en este caso, en un operativo encabezado por las áreas de Minería, Ambiente y Recursos Hídricos, se inspeccionaron las condiciones operativas, ambientales y de seguridad dentro del yacimiento Cerro Negro, que justamente opera la empresa Oro Plata S.A. Allí emplazaron a dicha firma a corregir distintas irregularidades detectadas durante los controles. La fiscalización en este caso estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minería, pero acompañada de las Secretarías de Estado de Minería, Fiscalización y de Control Ambiental, Energético y Minero, como también la de Recursos Hídricos, con participación de algunos de otros organismos provinciales. La recorrida se llevó a cabo en el complejo minero que se ubica en cercanías de Perito Moreno, y durante la inspección los equipos justamente pudieron detectar algunas cuestiones de condiciones de seguridad en la mina subterránea San Marcos, por ejemplo, y además se inspeccionó la captación y los sistemas de bombeo hídricos de dicho yacimiento. Pero por el momento ha habido solamente un emplazamiento por parte de las autoridades a justamente la firma para que corrija esas falencias. Ha llegado Fernando Tornú, señoras y señores, para que estén tranquilos, que vino, no se preocupen. Las horas se suceden una tras otra y yo aquí. Una interesante nota también de el diario Nuevo Día de la jornada de ayer. Habla o describe los señalamientos realizados por el referente sindical del Sindicato de Trabajadores Viales, Nahuel Santibáñez, quien expuso ante la Cámara de Diputados fuertes críticas al decreto 253/26, donde advierte por la falta de control de peso, el estado crítico de la ruta número 3, de la ruta nacional número 3, ¿no? Y el riesgo de despidos en vialidad. La Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó por unanimidad un repudio a la medida de traspaso justamente de las rutas nacionales,
porque además también hay que analizarlo en términos de negocio para nuestra Patagonia, donde la densidad poblacional es menor, las distancias son más largas. ¿Y cuánto tiene que cobrar? ¿Un palo cada peaje para que tenga sentido el emplazamiento de los mismos? Nahuel Santibáñez expuso justamente ante los legisladores los grises y riesgos que esconde la adhesión provincial al decreto nacional 253/26 que fue publicado el 17 de abril pasado, donde el gobierno central oficializó la habilitación para que Santa Cruz y otras 8 jurisdicciones como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y San Juan otorguen concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales. No hay lugar para que hagamos un peaje. Las balanzas que tenemos no están operativas porque el INTI, que es el organismo que las homologaba, no está funcionando. Nación se lava las manos y nos tira el problema, señaló sobre esta trampa jurídica que desprotege al Estado provincial. Explicó que el decreto de adhesión establece que, si bien existe una transferencia de la gestión de los corredores hacia la órbita provincial, esto no implica que la ruta pase a ser provincial. Sigue siendo nacional. Entonces, ¿qué pasaría si la provincia concesiona los tramos que sean y Nación decide quitarlos? Allí la provincia terminaría litigando contra el mismo Estado, pero nacional, y así quedaría un gris, ¿no? Te otorgan un tramo, seguro destrozado, te dicen concesiónenlo y ellos cuando quieren lo devuelven a su órbita, señaló Santibáñez. ¿Qué va a pasar con los trabajadores viales que quedarían cesantes? Eso nadie lo responde también. Se preguntó y se contestó, ¿no? Se preguntó de manera retórica este referente sindical, quien describió un panorama desolador, comenzando por el tramo de la Ruta Nacional número 3, desde Ramón Santos y hacia el sur. Esta zona, la de Tres Cerros, hoy es un peligro inminente, porque un camión se puede despistar, puede chocar de frente con una familia, entonces allí una empresa, ¿va a poner un peaje? Se pregunta. Eso no existe en ningún lado. Y también habla del tramo Río Gallego-Monte Aymon, donde debe hacerse básicamente de vuelta la ruta. ¿Cuánto cobrarían un peaje en ese tramo? ¿100.000 pesos? No dan los números, dijo el hombre que ayer expuso ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia y trazó un panorama bastante más completo y complejo del que se vende, ¿no? En títulos y en decretos simplificados. Esto es Detrás del Vidrio de Box Day, de su álbum Jeremías Pies de Plomo. ¿Cómo estoy citando temones de la vieja época del rock? Porque siempre hay un poco y un poco, para todos, para todos los gustos. Me cuentan trabajadores municipales que hay retención de servicios en forestación. Falta de indumentaria, mérito y condiciones laborales. Hay ratas, me cuenta una trabajadora que nos escribe desde allí, desde la acera 705, que es donde está justamente el predio de forestación. Yo estoy viendo una rata con mechón rubio, me dice Dieguito, ¿vos te parece que me traté de esta manera?
Yo que vengo a informar a la población a esta hora de la mañana y vos me mandás un mensaje de esta índole. Te voy a cancelar, me parece, Dieguito. Te mando un abrazo grande igual, que estés muy bien. Tanto tiempo y todo para vos. Cuando faltas, me haces falta. La conciencia, la ilusión, a la conquista de mi alma, mi alma, mi alma, y al conflicto negación. No reces por mí, no hables, no hables, no hables por mí, no reces por mí. Vamos a empezar a repasar títulos del ámbito nacional para que podamos entrar en sintonía también respecto de lo que pasa en nuestra República Argentina. Pero antes suena Callejeros, esto es Cristal. Morir en tu cuerpo, en ese tesoro con dueño, que me emborracha y que me seduce. Morir en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esa luz infinita que me encandila, que flotando entre sueños me arrastra hasta tu río. Una visita hasta la vida misma, llorar y dormir bajo esa misma luna, trepar hasta tu inmenso cielo, hasta la esencia de lo más puro, lo más hermoso. Uno nunca sabe por quién puede vivir, uno nunca sabe por quién puede morir. Uno busca en el cielo espejos nuevos. Cristal tan frágil como mi destino, cristal tan duro como este camino, cristal tan frágil como mi destino, cristal tan duro como este camino, como este camino. Morir en tu cuerpo, en ese tesoro con dueño, que me emborracha y que me seduce. Morir en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esa luz infinita que me encandila, que flotando entre sueños me arrastra hasta tu río. Una visita hasta la vida misma, llorar y dormir bajo esa misma luna, trepar hasta tu inmenso cielo, hasta la esencia de la más pura, la más hermosa. Uno nunca sabe por quién puede vivir, uno nunca sabe por quién puede morir. Uno busca en el cielo espejos nuevos.
Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, a través de YouTube también, transmitiendo hacia el mundo en el canal de Diario Nuevo Día, donde podés ir y suscribirte también. Estoy en radionuevodía.ar, estoy en Radio Nuevo Día en la aplicación justamente de nuestro Play Store o en el diarionuevodía.com.ar. En la parte superior a la derecha tenés un apartado que dice radio y también nos podés sintonizar por allí. Tengo noticias de índole nacional, del ámbito nacional, para empezar a repasar en esta mañana. El gobierno nacional trabaja en 4 proyectos para impulsar a la par casi del comienzo del Mundial. Proyecto de ludopatía fuertemente criticado por la oposición, la derogación de la ley de etiquetado frontal, que sobre todo en los ámbitos académicos, ¿no? Los nutricionistas refutan, ¿no? Tanto trabajamos para aplicarla hace un par de años nada más y ahora la quieren eliminar. Estos ingresaron por el Senado, mientras tanto que el Super Rigi y la ley de lobby fueron presentados en diputados. Por un lado, justamente la Cámara Baja tratará los proyectos de regulación del lobby en Argentina, como existe ya en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y el llamado Super Rigi, régimen de incentivo a las grandes inversiones. Antes de ir al Super Rigi, después quiero contarle, digamos, el panorama del Rigi, porque tanto jodieron con el Rigi. No vamos a decir que es la panacea. De hecho, Argentina es el país de Sudamérica con menor inversión foránea de esta gestión. La Casa Rosada trabaja justamente en la impulsión de este paquete de medidas, de leyes, en el Congreso, justamente. Ahora habrá que ver el ritmo del tratamiento de lo mismo porque empieza el Mundial y ustedes saben que eso se lleva todo puesto. Aunque hay algunas cosas que son momentos justamente de Mundial, presentarlas y pasarlas. La derogación de la ley de etiquetado frontal y la iniciativa para regular los juegos de azar en línea son o serán un tema inicialmente tratado por el Senado. Pero hay 2 proyectos interesantes que ingresan por diputados, que son la iniciativa para regular la gestión de intereses, es decir, el lobby, que será tratada en el plenario de comisiones integrado por Asuntos Constitucionales y Legislación General. Y justamente ambas comisiones son controladas por el oficialismo. Por un lado, Nicolás Mayoraz en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Santiago Santurio en la de Legislación General. Por otro lado, el proyecto de Super Rigi, que establece todavía más beneficios fiscales a las grandes inversiones en industrias energéticas y de la economía del conocimiento, irá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Industria. Posiblemente también a la de Ciencia y Tecnología. No así la de Presupuesto, en este caso está presidida por el oficialista Alberto Venegas Lynch, hijo, me rehúso a decirle Berti. Y en el caso de la ley de prevención de la ludopatía, así se dice, digital, hay o será tratada en las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, las cuales también tienen como titulares a 3 libertarios. Por el lado de la ley de etiquetado frontal y su derogación, se va a tratar en la Comisión de Salud, que es controlada también por el oficialismo, y en ese caso lo que prevé es, bueno, que nuevamente los empaquetados de los alimentos que consumimos vuelvan a su estado original, si se quiere, o al estado previo a que se sancionara la ley. En el de ludopatía hay un escenario incierto porque hay grandes críticas porque se señala que no se atacan justamente a las empresas que impulsan el juego. Solamente se limita a que no lo utilicen menores de edad, señalan en algún caso. Y esto, bueno, es algo que ya en realidad se entiende como algo que suceda. Así que la agenda legislativa del Gobierno Nacional tiene estos 4 proyectos como horizonte inmediato. Yo te dije que antes de retirarme de aquí, o de esta noticia,
te iba a contar el estado del RIGI. Hasta abril pasado, 15 proyectos se inscribieron dentro del marco del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Unos 18.000 millones de dólares. En Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza y Salta, como las principales provincias donde se ejecuta. Y son fuertemente orientadas al sector minero y algunas a hidrocarburos, tanto petróleo como gas. No mucho más en este caso, a pesar de lo cual el gobierno pretende avanzar hacia un super RIGI. Será un abismo si entras en el juego de cualquiera, de cualquier idiota. ¿Quién no ha sido blanco fácil por ser inocente y creer en la gente? El día que Caputo venda un curso de cómo manguear a lo loco, hay que anotarse. Caputo sale a buscar 11 billones para refinanciar vencimientos de deuda y otros 555 millones aparte. El gobierno nacional licitará hoy títulos públicos para obtener fondos necesarios para refinanciar los vencimientos, que son por cerca de 11 billones de dólares en este caso. Y abrirá 2 nuevas operaciones en bonos en dólares, en este caso los AO27 y AO28, con los que busca captar, cerca de 555 millones de dólares. Según la comunicación oficial, justamente es eso lo que busca el gobierno nacional, particularmente el ministro de Economía. Yo dije 11 billones, son pesos, por las dudas, En este caso, la expectativa del mercado se mantiene en conocer cuál será la estrategia del Ministerio de Economía en cuanto al nivel de rollover o patear la deuda, básicamente. Justamente, ¿cuál es la estrategia que tiene el ministro Caputo? Se espera una emisión de hasta 305 millones de dólares en el AO27, de los cuales se tomarán 150 el miércoles y el resto en una segunda vuelta el jueves. Y en el caso del AO28, que es un bono, se dividirá entre 150 millones y 100 millones, tanto miércoles como jueves. Hay un menú de una oferta en pesos con letras del Tesoro Nacional, con vencimiento el 15 de septiembre, otra con vencimiento el 31 de marzo del año que viene, bonos del Tesoro Nacional que vencen en 30 de septiembre del año que viene, y otros bonos con distintas tasas, ¿no? Hay que indagar. Yo no estoy en este mundo ni tengo un peso para invertir, así que no me preocupo demasiado, pero son 6 al menos las ofertas que maneja justamente el Ministerio de Economía en este contexto donde lo que busca son dólares. Y en este caso, para pagar las acreencias que ya posee el Estado argentino. Pienso que esa gente tan cool no tiene chispa para conquistar. Si sus monedas lo pueden comprar, ellos se olvidan de lo artesanal, se olvidan de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal.
Che, ¿y Adorni? No hablas más de Adorni, me dijo un amigo ayer. Vamos a hablar de Adorni, respecto de lo que yo te contaba anteriormente del RIGI, Argentina quedó última en el ranking de inversión extranjera. Quería complementar esa información según los datos de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Brasil, México, Chile, Colombia y Costa Rica fueron los países... Costa Rica. Esto es del año pasado, ¿no? O es el informe de la OCDE de 2025, donde el país había recibido 3.134 millones de dólares de inversión extranjera, quedando incluso 50% por debajo de Costa Rica. El contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo, aún en sectores donde el país posee ventajas competitivas y fuertes incentivos regulatorios. La inversión extranjera difícilmente pueda expandirse de manera sostenida en un contexto de mercado interno deprimido, utilización ociosa de la capacidad instalada y ausencia de financiamiento a largo plazo, señala dicho informe. Métele Rigi, super Rigi, requete, contra Rigi, pero si no sos confiable, difícilmente vengan a invertir. Y se mandaban esas fiestas que son todas ratas tomando champán. Pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad y se ríen de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Pero su valera se moja cuando llueve y a su mujer le hacen la fiesta en un hotel. Y vamos a hablar de Adorni, ya que estamos, porque Manuel Adorni cobraba 3,5 millones de pesos por mes por ser vocero de Milei. Nada mal. Tampoco... Pero nada mal para esta Argentina, ¿no? 3,5 millones de dólares. O 3 millones y medio, como quieran decirle. Su esposa, monotributista. Pero su familia, es decir, ellos dos juntos, gastaban más del doble en tarjetas de crédito. Y pagaban al día. Esta es una investigación de La Nación y de Hugo Alconada-Amón con datos del Banco Central. 85.1 millones. 85 millones 100 mil, pónganle. Gastó en tarjeta. En tarjetas. Solo en 2025, Adorni. Un promedio de gasto familiar de 7,1 millones de pesos por mes. El doble del sueldo de Adorni. Desde que asumió en diciembre de 2023, el matrimonio, él y Bettina Angeletti, gastaron de 2023 176 millones de pesos en sus tarjetas Visa, American Express y Mastercard. 176 millones de pesos. Y todo, nunca pagaron el mínimo ni fuera de término, todo pagado al día. 196 débitos se hicieron para cancelar esas deudas. Y obviamente no gira en torno de la deuda, sino cómo sacaron tanta guita para ir correspondiendo esos gastos. Porque a veces uno tiene una tarjeta de crédito que en el límite excede larguísimamente a la capacidad de uno de poder pagarla.
El tema es que si vos te la limás toda, te la gastás, te la patinás, la disfrutás, después no tenés para pagarla. Y acá nos explica cómo hacían para pagarla. Pasaron de tarjetear un traje en 12 cuotas en McOwen's, esto es literal, Manuel Adorni y su esposa pasaron de tarjetear un traje en 12 cuotas en McOwen's a incorporar consumos por miles de dólares en el extranjero. Pobre McOwen's, se quedó sin... Por eso la industria textil está en crisis. Cambiaron no solamente los montos, sino el tipo de gasto. Ya no compraban en McOwen's en 12 cuotas sin interés, sino que se iban al extranjero y compraban de una. Bueno, esto replica en varios, que no se explica cómo crecieron tanto patrimonialmente, incluso por acá cerca también. Adorni, vamos a hacer una diferenciación entre la pareja. Adorni, sus consumos cayeron el 28,1% entre 2023 y 2025. Se calmó el hombre. En tanto, su esposa, monotributista, subió sus gastos un 21%. Y las tarjetas no incluyen todo, porque hay que pagar el colegio de los pibes, por ejemplo. El consumo de Bettina Angeletti en septiembre de 2025 saltó a 7,8 millones por mes. Más del doble de su promedio. Y ese mismo mes, mira vos, dejó de ser monotributista y empezó a tributar el IVA y ganancias. La justicia estima que por fuera de las tarjetas de crédito, es decir, en efectivo, hay gastos por más de $400.000. $245.000 en refacciones al contratista, que las asumió ante la justicia el contratista. $185.000 en operaciones inmobiliarias. Y $34.752 en viajes a Nueva York, Aruba y Bariloche. Se levantaron ya los secretos fiscales y bancarios y la causa. Ahora lo que pretende explicar, que me parece que es lo más difícil de todo, ¿no? Es cómo, con un sueldo de 3,5 millones de pesos, Adorni se dio semejante vida. El dinero ya salió, ya se comprueba, ¿no?, que fue gastado. Ahora hay que determinar de dónde vino. Pero tranquilos, mortales, que la fiesta de todos estos años, los derechos adquiridos, los remedios para los jubilados, las prótesis para la gente con discapacidad, el acceso a la escuela, al transporte público, quédense tranquilos que esa fiesta, el poder comer, el poder comprar carne, pagar los servicios, darse un gusto, ni siquiera, vamos a dejar afuera darse un gusto. Toda esa fiesta que ustedes se acostumbraron a malvivir todos estos años, a tener un salario digno que les alcance, toda esa fiesta la van a pagar ustedes, señoras y señores. No la va a pagar Manuel Adorni, que en realidad está ocupado en pagar otras cosas. Necesito que recuerdes ya mi nombre. Necesito que me digas a dónde quieres llegar. Si conmigo estás vengándote de un hombre. Después de hablar de tantos coeficientes numéricos, qué pobre que me siento. No quiero terminar esto bajón, pero está preocupado Lionel Scaloni. Salto de un ámbito noticioso a otro. Está preocupado el entrenador de la selección argentina, sobre todo por Lionel Messi y su lesión
que lo hizo retirarse en el segundo tiempo del último partido de Messi en el Inter de Miami. A todos nos hubiese gustado que llegara sin problemas, pero no está siendo así, dijo el seleccionador, que habló justamente de la lesión que tuvo Messi en el partido contra Philadelphia Union, en el que el Inter de Miami ganó 6-4. Las primeras noticias no son tan malas. Se habla de una sobrecarga asociada a una fatiga muscular. Y según lo confirmado en el parte médico del Inter de Miami, la recuperación revestirá algunas semanas. Muy probable Messi y varios otros jugadores. Tenemos, ahora empieza a saltar el panorama de que varios llegan con lo justo, te digo. Como Julián Álvarez, como Lautaro Martínez, como Gonzalo Montiel, que está lesionado, como el Dibu Martínez, que se quebró la mano también, o un dedo. Así que el Cuti Romero, el Huevo Acuña, Nico Paz, todos estos no van a participar, me parece, de los 2 partidos preparatorios para el Mundial, contra Guatemala y... se me olvida el otro. Ya se vendrá a mi cabeza. Y por eso seguramente en esa gira preparatoria muchos jugadores del ámbito nacional o sudamericano van a representar o van a vestir los colores de la selección. Incluso en algunos casos por primera vez podría ser, como el caso de Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, los 2 de River, el hombre de Boca Tomás Aranda, Agustín Giay de el Palmeiras y Nicolás Capaldo, que en realidad ellos 2 ya jugaron o con la camiseta de la selección. Así que no está para nada cómodo, no está tranquilo Lionel Scaloni, que todavía tiene por configurar la lista y parece que no está todo dicho. Yo ayer escuchaba que hay una duda si llevar un defensor más o al Flaco López. Quiero decirte algo, Lionel Scaloni, si por las dudas te llega a llegar el link de Nuevo Día o estás mirando, llévalo al Flaco López. No lo dejes afuera, por favor, te lo pido. Esas son algunas de las noticias del ámbito nacional de la mañana de este miércoles en la República Argentina. Y me quedé pensando, en el pobre Manuel Adorni. Es mediático, me parece. Todo lo que está sucediendo es mediático. Armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando. Un saludo para Alicia, que está por allí reportándose en esta mañana, y para Abel también, que nos comunica lo mismo que les contaba anteriormente de la medida de fuerza o de visibilización, si se quiere, en Forestación de la Muni. Lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo legal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar
llegué variando. Vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad. Bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Y en términos de noticias internacionales hay que decir que el Congreso boliviano autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas ante las protestas que ya llevan más de un mes en dicho país. Los bloqueos de rutas alcanzan unos 150 puntos en todo el país y por ello, con más de 2/3 a favor, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la jornada de ayer una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de protestas y bloqueos que justamente se desarrollan por parte de sectores que piden fundamentalmente la renuncia de Rodrigo Paz como presidente de dicho país. La nueva norma anula la ley 1341, conocida como la ley Copa, que regía desde octubre de 2020 y ahora pasó al Ejecutivo para que firme el mandatario. Se trata de la búsqueda que tiene el gobierno para que se pueda declarar un estado de excepción y de esta manera dar intervención a las Fuerzas Armadas ante un conflicto que crece día a día y que tiene bloqueos en las carreteras en unos 150 puntos del país vecino, que se encuentra justamente paralizado por estos bloqueos desarrollados fundamentalmente por la Central Obrera Boliviana. El presidente iraní reafirmó su compromiso para poner fin a las tensiones regionales. Masoud Pezeshkian dialogó con mandatarios de otros países de Medio Oriente y pretenden generar un compromiso diplomático para acabar con las tensiones en el oeste de Asia. Pezeshkian expresó que la disposición de Irán para lograr un marco honorable para acabar con la guerra con Estados Unidos e Israel está dado, y agregó que Irán ha demostrado su sinceridad en el diálogo. Se están realizando esfuerzos serios y a nivel de expertos para finalizar los borradores de documentos para un acuerdo integral y justo. En tanto, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi destacó que la necesidad es fortalecer la unidad musulmana y expresó su apoyo firme para las conversaciones en curso, mientras que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, espera que el acuerdo final se dé y prometió continuar con los esfuerzos de mediación, en tanto que el turco Recep Tayyip Erdogan dio la bienvenida a las conversaciones en curso y el sultán de Omán, Haitham Al-Said, reafirmó el compromiso también de su país para las consultas constructivas. El alto al fuego, recordemos, está o rige desde el 8 de abril pasado, luego de más de 40 días de combate, y hubo conversaciones de paz que se desarrollaron en Pakistán, que aunque no lograron llegar a un acuerdo, hoy brindan este compás de tranquilidad para la zona y de previsibilidad para los mercados. Pero habrá que ver finalmente dónde o hacia dónde viran las negociaciones, porque tampoco Trump es un tipo muy predecible, ¿no? En este caso, el mundo árabe, si se quiere, se pone de acuerdo, salvo Emiratos Árabes y Bahrein, que, digamos, están de alguna manera alineados con Israel. El resto dice, nosotros no nos vamos a suscribir a los acuerdos de Abraham, pero vamos a impulsar nuestra propia idea, nuestra propia iniciativa de paz para la región. Por eso te vi escapando en las horas sin
las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos y hoy esperan de vos seguridad, sí de vos. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Va llegando el final de esta propuesta de miércoles en Radio Nuevo Día. Estos Buenos Días Malvinas. Pero este es un temazo. Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. Ya está Leandro Dolan en los estudios de Radio Nuevo Día. Todo indica que se viene arriba el día. Con Rodrigo Arredondo, con Héctor Mancilla, Rodrigo Poloni y Brian Álvarez. Mi nombre es Julián Quirós y te agradezco mucho por estar del otro lado, a quienes me mandaron mensajitos, a quienes se hacen presente por WhatsApp, por YouTube o por donde sea. Si estás arrancando tu jornada laboral, que tengas un buen día, cuida tu laburo y ojalá que se venga ese aumento prontamente. Esto es una expresión de deseo más que nada. Que tengan un lindo miércoles, nos reencontramos en la calle y mañana también a partir de las 7 y alguito de la mañana en esto que se llama Buenos Días Malvinas. Reitero, mi nombre es Julián Quirós y es un placer acompañarlos en cada mañana aquí en el aire de Radio Nuevo Día. Que tengan todos ustedes un buen miércoles. Nace ya, nace ya.